Hola, qué bueno estar aquí otra vez. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Luis Valenzuela, que es científico de datos y nos apoya para hacer posible este espacio. Mil gracias, Luis, por tu patrocinio. Hoy vamos a meternos con algo que es la base de todo en inteligencia artificial, aunque a veces ni se ve: la calidad de los datos. Suena técnico, quizás, pero créanme, vamos a explicarlo para que se entienda fácil, porque sin datos buenos, confiables, la IA más brillante pues no llega lejos. Vamos a ver qué significa eso de datos buenos y por qué nos debería importar aunque no seamos programadores. Vamos a basarnos en partes de una clase sobre calidad y preparación de datos para IA. La idea es entender bien por qué los datos son como el motor de la IA y qué los hace realmente valiosos. Y para que vean la magnitud, hay cifras que impactan. ¿Sabían que se dice que hasta el 80% de los proyectos de IA, 80%, tienen problemas serios o de plano fracasan por culpa de la calidad de sus datos? Es muchísimos. Sí. Y otro dato, las empresas podrían estar perdiendo, fíjense, como el 15% de sus ingresos cada año, solo por usar datos de mala calidad. Son números fuertes, ¿no? Uf, sí. Pero, ojo, hay buenas noticias. Dicen que por cada dólar que inviertes en mejorar esa calidad, podrías recuperar entre 3 y 4. Eso ya suena mejor, ¿verdad? Totalmente. Esas cifras lo dicen todo. La verdad, a mí me gusta una analogía. Piensa en los datos como si fueran el combustible de la IA. Ajá, Puedes tener el motor más potente, el último modelo, un algoritmo espectacular. Pero si le pones gasolina de mala calidad, sucia o la que no es, pues el motor va a fallar o ni arranca. claro. Con la IA es igualito. La calidad de los datos no es un detallito técnico, no. Es el cimiento. Si la base está mal, todo lo demás se cae. Entendido. Perfecto punto de partida. Ahora, eso de datos de buena calidad suena un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica? Me imagino que no es una sola cosa. Tienes toda la razón. No es algo simple. Y eso es lo interesante, que la calidad tiene como varias caras. Para que los datos sirvan de verdad, para entrenar IA, necesitamos mirar al menos seis dimensiones clave. Como una lista de chequeo, digamos, para ver si los datos están sanos. La primera, y quizá la más obvia, es la precisión. O sea, los datos dicen la verdad sobre el mundo real. El ejemplo típico, un error de dedo en un correo, juan@gmail.com en lugar de juan@gmail.com. Sí, un clásico. Parece una tontería, ¿no? Pero si un sistema aprende de miles de errores así, sus predicciones pues van a estar mal o no sirven para nada. La segunda es la completitud. Esto es, falta información importante si quieres predecir qué van a comprar los clientes, pero en muchos registros no tienes la edad o dónde viven, pues el modelo va a tener puntos ciegos. Claro, le falta contexto. Exacto. Como regla general, para los datos más importantes, se busca que falten menos del 5%. Poquito. Tercero, consistencia. La información sobre lo mismo es igual en todos lados. Imagínate un cliente. En ventas es Juan Pérez LTDA y en facturas es J. Pérez Corp. Ah, ok. Una persona quizás se da cuenta, ¿no? Pero una máquina puede pensar que son dos empresas distintas. Y ahí tienes duplicados o análisis que no cuadran. Luego viene la validez. Los datos tienen que seguir ciertas reglas, ciertos formatos. Una fecha de nacimiento en el año 2050, pues no es válida. Obviamente. O un email sin el @ son datos inválidos. Indican un error al meterlos o al procesarlos. La quinta es la unicidad. Evitar repetidos, duplicados. Si el mismo cliente aparece 3 veces por error, la IA podría pensar que ese tipo de cliente es más común de lo que es. Distorsiona todo. Entiendo. Le da más peso del que debería. Justo eso. Y la última, la oportunidad. O actualidad también se le dice. Los datos tienen que ser recientes, relevantes para ahora. ¿De qué te sirve saber el inventario de una tienda si los datos son de hace 6 meses? De nada, claro. Para tomar decisiones hoy, necesitas datos de hoy. Exacto. Precios, stock, tendencias, todo necesita información fresca. Precisión, completitud,
Consistencia, validez, unicidad y oportunidad. 6. Suena bastante trabajo mantener todo eso en línea, ¿eh? Ahora, llevemos esto a la IA. ¿Cómo es que un fallo en, no sé, la consistencia o que falten datos, cómo afecta al final lo que entrega el algoritmo? Muy buena pregunta. Mira, piensa en el modelo de IA como un estudiante súper dedicado, Ok, pero que solo puede estudiar de los apuntes que le damos. Si esos apuntes, nuestros datos, están llenos de errores o incompletos o son contradictorios, pues el estudiante va a aprender cosas incorrectas. lógico. La IA va a encontrar patrones, sí, seguro, pero van a ser patrones basados en información mala. Y entonces sus predicciones, sus decisiones, van a estar mal. La validez asegura que los datos tengan lógica. La unicidad evita que le dé demasiado peso a cosas repetidas. Y la oportunidad asegura que decida sobre el presente. Cada dimensión es como tapar un agujero por donde puede entrar el error y hundir el modelo. Me gusta esa analogía del estudiante con malos apuntes. Queda muy claro. Bueno, entonces digamos que una empresa se da cuenta, uy, mis datos tienen problemas en varias de estas dimensiones. ¿Qué se hace? En la práctica, ¿cómo empiezan a limpiar o preparar todo eso? Es el pan de cada día en muchos sitios, la verdad. Y básicamente hay dos caminos principales, aunque a veces se mezclan. Uno es hacerlo en casa, con equipos propios. Internalizarlo. Exacto. Y la otra es contratar a alguien, una empresa especializada. Tercerizar. La tercerización se piensa mucho cuando son volúmenes gigantes de datos, ¿sabes? Terabytes, petabytes, y necesitas una infraestructura y una experiencia que quizá no tienes. Claro, si no tienes el músculo para eso. O para proyectos puntuales, una migración grande de sistemas, por ejemplo, o si necesitas una habilidad muy, muy específica. A veces hasta sale más barato para tareas muy concretas. Por otro lado, hacerlo interno es mejor si los datos son súper sensibles, confidenciales, y no quieres que salgan de la empresa. Tiene sentido. No solo un proyecto aislado. Y bueno, claro, si ya tienes la gente, las herramientas y quieres control total. La decisión final depende mucho del contexto. ¿Qué tan sensibles son los datos? ¿Cuántos son? ¿Qué capacidad tienes? ¿La urgencia? ¿El costo? Es una decisión estratégica, la verdad. Sí, se ve que hay que evaluar bien esos factores. Pero, sea interno o externo, me sigue rondando la cabeza la escala. Limpiar millones o miles de millones de registros. A mano, imposible. Imposible. Totalmente inviable. Ahí es donde entra la tecnología, la automatización. Nadie se pone a revisar millones de filas en Excel, no. Hay herramientas hechas justo para eso, para facilitar y escalar el proceso. Sin meternos en súper detalles técnicos, podemos nombrar un par para que se entienda qué hacen. Una que es interesante es AOW Glue Data Glue. Lo bueno es que tiene una interfaz muy visual, casi no necesitas escribir código. Ah, eso ayuda a gente no tan técnica. Exacto. Analistas de negocio, de datos, pueden explorar, encontrar problemas de calidad de esas 6 dimensiones que hablamos y aplicar arreglos. Trae como más de 250 arreglos ya listos. Estandarizar formatos, quitar duplicados, rellenar huecos. Se dice que herramientas así pueden bajar el tiempo de preparación de datos hasta en un 70%. ¡70%! Es un montón. Sí, sí. Luego tienes AWS Glue normal, digamos. Ese es más potente, más flexible, para procesos que se llaman ETL, extracción, transformación y carga. Ahí sí, normalmente hay que escribir código en Python o Scala, por ejemplo. Ok, más para programadores. Claro, es para tareas de transformación más complejas, a gran escala, que se tienen que conectar con otros sistemas, ideal para armar como tuberías de datos automáticas que mueven muchísima información de forma eficiente. Son solo 2 ejemplos, de cómo la tecnología ayuda con la escala. Entendido. La automatización es la respuesta a la escala. Ahora, una vez que se usan estas herramientas, se limpian los datos. ¿Cómo saben las empresas si de verdad funcionó? O sea, ¿cómo se mide que la calidad mejoró objetivamente? Fundamental medir, sí, porque lo que no mides no lo puedes gestionar ni mejorar. Se usan los famosos KPIs, ¿no? Indicadores clave de rendimiento, pero específicos para calidad de datos. Hay varios, pero podemos destacar 3 que son bastante usados. Uno muy directo es el puntaje de calidad de datos.
El DQS, por sus siglas en inglés. Es básicamente un porcentaje. ¿Cuántos de tus registros cumplen las reglas de calidad que definiste? Precisión, completitud, etc. Para IA crítica se busca estar arriba del 95%. 95%, ok. Alto. Sí, tiene que ser alto. Otro KPI, más enfocado en el dinero, es el costo de la mala calidad de datos, el CPDQ. Este intenta calcular cuánta plata se pierde por culpa de datos malos. Oportunidades perdidas, malas decisiones, trabajo extra. El objetivo es bajar ese costo lo más posible. Idealmente menos del 2% de los ingresos. Entiendo. Medir el impacto en el bolsillo. Eso es. Y un tercero es medir directamente el impacto en el rendimiento del modelo de IA. Aquí ves cómo la mejora en los datos de entrada se refleja en qué tan bien funciona tu modelo de IA. Mides la precisión del modelo, por ejemplo. Buscas mantenerla, no sé, arriba del 90% y entiendes cómo la calidad de los datos ayudó a llegar ahí. Estas métricas demuestran el valor de invertir en calidad. Aquí es donde la teoría, se vuelve práctica y se pone interesante de verdad. Sé que tenemos un ejemplo muy bueno para ver todo esto en acción. El caso del Banco Santander. Tengo entendido que tenían un desafío enorme con los datos, de millones de clientes, ¿no? Regados por todos lados. Exacto, el caso de Santander es del libro casi. Su punto de partida era complicado, sí. Tenían info de unos 23 millones de clientes. 23 millones. Sí, pero esos datos estaban en unos 15 sistemas distintos. Muchos de ellos viejos, sistemas legacy que llaman. Imagínate tratar de tener una visión única del cliente así. Uf, un caos. El problema principal era eso, fragmentación e inconsistencia. Los datos del mismo cliente podían ser distintos en la cuenta corriente, en la tarjeta, en la hipoteca. La calidad, en general, era baja. Y eso se notaba. Sus campañas de marketing, que intentaban personalizar un poco, convertían poquísimo, menos del 2%. No podían confiar en sus datos para hablar bien con los clientes o para hacer predicciones buenas. ¿Y qué hicieron? Me imagino que fue un proyecto grande. Enorme. Y lo hicieron por etapas. Primero, consolidar. Toda esa información regada de los 15 sistemas la llevaron a un solo lugar, un data lake en la nube, usando tecnología como AWS S3. Usaron herramientas como AWS Glue para mover y estructurar los datos, los procesos ETL que dijimos. Y clave, pusieron un sistema de gestión de datos maestros, MDM, para tener una única verdad del cliente. Solo consolidar les llevó como 6 meses. ¿6 meses solo para juntar todo? Sí. Luego, con todo en un sitio, se enfocaron a fondo en la calidad. Ahí usaron herramientas como las que nombramos. AWS Glue para poner reglas automáticas de validación, Data Glue para limpiar a gran escala, corregir errores, poner formatos iguales para direcciones, nombres, quitar duplicados que encontró el MDM y, muy importante, pusieron un monitoreo continuo de la calidad para que no se volviera a ensuciar. Esta fase de limpieza intensiva duró unos 4 meses más. Y fíjate, solo después de tener esa base de datos junta, limpia y confiable, pasaron a la tercera fase, a armar los modelos de IA más avanzados. Hicieron modelos para predecir qué clientes comprarían qué productos, sistemas de recomendación de ofertas, modelos para detectar fraude. Esta fase de construir la IA les llevó otros 3 meses más o menos. Mire el orden. Primero datos, luego IA. Vaya proceso. Consolidar, limpiar, monitorear y recién ahí, la IA. Suena una inversión tremenda de tiempo, de esfuerzo, de plata también. ¿Y se vieron los resultados? ¿Valió la pena tanto lío? Absolutamente. Los resultados fueron espectaculares, de verdad, y demostraron el valor de esa inversión. Por ejemplo, la tasa de conversión de las campañas de marketing. ¿Recuerdas que era menos del 2%? Sí, bajísima. Pasó a 8.5%. Un salto de más del 300%, simplemente porque ahora sí podían hablarle al cliente correcto, con la oferta correcta, porque los datos eran buenos. Increíble, más del triple. Impresionante, sí. Y puertas adentro, la eficiencia. Redujeron en un 80% el tiempo que sus equipos de datos pasaban preparando datos a mano antes de poder usarlos. 80% menos tiempo en eso. Imagínate.
Ese tiempo ahora lo podían usar para cosas más valiosas, desarrollar modelos nuevos, sacar conclusiones más profundas. Y el impacto financiero, directo. Calcularon que el proyecto generó unos 45 millones de dólares en ingresos extra. Solo en el primer año. 45 millones del primer año, ¡wow! Sí. Y, claro, la calidad misma de los datos mejoró un montón. Midieron que la precisión general de sus datos clave pasó de un 73% estimado al principio a un 97% después del proyecto. Esos números hablan por sí solos, ¿no? Del 2 al 8.5% en conversión, 80% menos tiempo de preparación, 45 millones de dólares el primer año. El caso de Santander deja clarísimo que invertir en calidad de datos no es un gasto técnico, es una palanca estratégica clave. Sobre todo si quieres usar IA de verdad. Precisamente, es la prueba viviente de que la calidad de datos es una inversión que paga, y mucho. Y el caso enseña otras cosas también, ¿eh? Una es que se necesita un cambio cultural. No basta con poner tecnología. Toda la empresa, desde arriba hasta abajo, tiene que entender y valorar la calidad. Y la otra es que necesitas una gobernanza de datos fuerte y continua. No es un proyecto de una vez y ya. Hay que seguir monitoreando, manteniendo, para que los beneficios duren. Si tuviéramos que resumir la idea central de todo esto, sería: la IA es superpoderosa, sí, pero su éxito depende críticamente, fundamentalmente, de la calidad de los datos que come. Son su alimento, su base. Las 6 dimensiones que vimos, precisión, completitud, consistencia, validez, unicidad y oportunidad, son esa lista de chequeo para asegurar que la base sea sólida. Sin esa base, cualquier cosa que construyas con IA puede ser inestable o no servir para nada. Ha sido muy claro todo, la verdad. Y para cerrar, me queda una pregunta dando vueltas, algo para pensar. Hablamos mucho de estas 6 dimensiones que son más bien técnicas, ¿no? Para que los datos estén correctos, completos, pero pensando más allá, con la IA volviéndose cada vez más compleja, ¿qué otros aspectos de los datos, quizás fuera de estas 6 dimensiones técnicas, podrían ser críticos? O sea, ¿cómo nos aseguramos no solo de que sean técnicamente correctos, sino que también reflejen bien la complejidad del mundo o el contexto donde se usa la IA? ¿Alcanzará con estas 6 dimensiones a medida que la IA se meta en problemas más difíciles y con más consecuencias? Es una pregunta abierta, ¿no? Para seguir pensando.